¿Qué tal, querido Leo? ¿Cómo estás? Buena tarde. Buenas noches, Pepe. Nótese la premisa, ¿eh? Nótese la premisa. Si nos dejan. Si nos dejan. ¿No? ¿Todavía es luna de miel o ya empieza la luna de hiel? No, me refiero con el triunfo aplastante, gran triunfo de López Obrador. ¿Sabes qué me llama mucho la atención, sobre todo en redes sociales? Que mucha gente que apoyó a López Obrador, y desde luego sigue apoyando a López Obrador, siguen con ánimo de pelear, como con mala vibra. Yo entiendo que muchos de ellos sean malos perdedores y que sean ardidos en la derrota, pero me rebasa realmente, Pepe, aquellos que también son ardidos hasta en la victoria, ¿no? Como que tienen ganas de pelear, bueno, pues que se peleen. Ya a mí, lo importante para mí es que ya ganó López Obrador, ganó por una victoria apabullante, tiene mayoría en el Congreso, y yo creo que para mí como ciudadano lo importante, y lo he dicho acá y lo seguiré repitiendo, es que dé buenos resultados. Vámonos con el tema del Baester. Sí, señor. Vámonos en lo que sale López Obrador, explicarnos a la opinión pública, claro, a través de los medios, lo conversado con el presidente Peña, que será sin duda importante, vamos a decir, qué es lo que nos comunica López Obrador. La reunión ya dura más de una hora, empezó puntual a las 6 de la tarde, y son 7:13, 7:14 en este momento, y todavía no tenemos noticia de que haya terminado, según nos decía hace un momento Maru Rojas. Pero de lo que sí tenemos noticia clara, y ayer coincide con la entrega de la constancia de mayoría. En realidad es la declaratoria de presidente electo. La declaratoria de presidente electo coincide con la declaratoria de libertad de la maestra Elba Ester Gordillo. No falta quien especula que no creen coincidencias. Pues mira, Pepe, la verdad es que para mí es lo que pasó ayer con Elba Ester Gordillo, es el epílogo de un sexenio marcado por la corrupción y por los malos casos armados desde la Procuraduría General de la República. Como hemos visto cómo la Procuraduría en este sexenio utilizó políticamente a esta organización. Te doy cuatro casos emblemáticos. Ayotzinapa, donde pues hasta el día de hoy no sabemos efectivamente qué es lo que pasó. Al parecer se va a haber una comisión de la verdad que va a tener que volver a investigar para saber qué demonios pasó con los 43 estudiantes desaparecidos ese día en Iguala. Segundo caso, el día que comenzó la elección en el Estado de México el año pasado, se filtró la noticia que la Procuraduría General de la República estaba investigando a la familia de Josefina Vázquez Mota por lavado de dinero. Y ese golpe hizo que Josefina Vázquez Mota ya nunca se recuperara y quedó, como sabemos, en tercer lugar en esa elección, que era muy importante para el presidente Peña Nieto, que, como sabemos, para él es muy importante el Estado de México. Tercer caso, otra vez, empezando la campaña electoral ahora en 2018, se filtra la noticia de que la PGR está investigando por lavado de dinero a el candidato del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, Ricardo Anaya, por un presunto caso de lavado de dinero en un rancho, en una bodega que compró ahí en Querétaro. Cuarto caso, Elba Ester Gordillo. Elba Ester Gordillo, que fue, como bien dijo Ricardo Rafael en el periódico El Universal, fue detenida por motivos políticos y fue liberada por motivos políticos. Nunca faltan los buenos amigos que tienen muy buena memoria, y uno de ellos me lo recordaba hace un rato. Acuérdate cuando detuvieron a la maestra Elba Ester. Cómo se presentó Alfredo Castillo Cervantes. No me acuerdo, claro. A la sazón. Era su procurador. Su procurador de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, que fue quien operó la detención de la maestra Elba Ester en febrero de 2013. Recuerdo que algo muy parecido a aquel Nintendo del doctor Carpizo, que en paz descanse, sacaba sus gráficas. La muerte del cardenal Posadas, que sacaba gráficas, y lo que le llamaron el Nintendo de Carpizo, donde explicaba cómo había muerto el cardenal. Estas eran los plotters de Castillo, ¿no? ¿Te acuerdas? Pues hay que tener memoria, lo estamos recordando, ¿no? Y los plotters traían el supuesto caso de lavado de dinero. Esto lo presentó el 26 de febrero. Ahí está, mira. Lo recuperamos. Ponle un poco de sonido. Ahí estamos escuchando a Alfredo Castillo Cervantes, hoy el director de la CONADE,
Sí, sí, sí. Entre la Subprocuraduría y la CONADE fue, ¿te acuerdas? El hombre virrey de Los Pinos enviado a Michoacán para darle vitalidad a las fuerzas, digamos, ciudadanas en de autodefensa, etcétera, y terminó dejando Michoacán hecho un verdadero desastre. Bueno, en esta gráfica que estaba mostrando ante los medios de comunicación que hemos recuperado el archivo, pues está Alfredo Castillo explicando una verdadera telaraña de todo lo que manejaba de dinero la maestra. A ver. Son estas dos cuentas. Estas tienen 2.600 millones de pesos en depósitos. Y estas cuentas tienen salidas a 4 personas en concreto. Son estas 3 personas físicas, y es... ok. La maestra era como la abeja reina, la araña reina de toda esta telaraña, con todos los implicados que bajar la gráfica, por favor. Fueron sus cómplices para que y yo se quedara con dinero del sindicato. Yo te voy a decir... Pero a ver, la pregunta no es recordar así puntualmente lo que se dijo, sino... todo este show, todo este espectáculo que hizo la Procuraduría General de la República, ¿dónde queda en este momento? Pues lo que queda, lo que ¿dónde nos está la están credibilidad? diciendo los jueces que la absolvieron es que fue un caso mal armado, un caso como suelen suceder en México, que las autoridades, los fiscales no llegan a comprobar que efectivamente se cometieron esos delitos. Tú decías de Alfredo Castillo estuvo en mi programa precisamente explicando estas triangulaciones. Esta telaraña, muchas eran realmente operaciones muy burdas, como, a ver, de la cuenta del sindicato salió dinero a la cuenta de Juanita algo, no me acuerdo cómo se llamaba, de ahí a Juanita le dijeron que pagara la tarjeta de Neyman Marcus del Bester Gordillo. De ese tamaño de operación. O sea, no es que tenías operaciones, triangulaciones sofisticadísimas, paraísos fiscales, etcétera. Ahora, lo increíble es que no lograron comprobar que ese dinero era ilícito, porque era dinero del sindicato. Salió y por lo tanto, pues no... Un meme que dice: la liberación del Bester Gordillo es una excelente noticia que nos llena de alegría. Atentamente, Neyman Marcos. Exactamente. Es buenísimo. Pues sí, es uno de los casos. Pero mira, a mí lo que me parece increíble es ¿por qué acusaron de lavado de dinero, defraudación fiscal? Toda la fuerza del Estado, a través de la PGR, fue contra la maestra Elbester. Sí. ¿Por qué? Porque la maestra Elbester se convirtió en un obstáculo para la reforma educativa. No solamente eso, Pepe. Yo también, y lo recuerdo hoy en mi columna, la maestra Elbester Gordillo había perdido el piso. La maestra Elbester Gordillo tenía lo que los griegos llamaban hubris, que es una especie de arrogancia, cuando los hombres se sienten dioses. Si recordarás, hacemos memoria, ya siendo presidente electo Peña Nieto, la maestra tuvo comentarios muy duros en contra del entonces presidente electo Peña Nieto, y desde luego lo que pasa es que Elbester, que tenía mucho poder, se creyó que ya estaba por arriba de los presidentes de México, y en el manual político de Atlacomulco, Pepe, nadie puede estar por arriba del presidente de la República, y yo creo que Peña Nieto no solamente dijo, esta señora va a ser un obstáculo para la reforma educativa, sino que ya perdió piso y se ha convertido en una persona que se cree más poderosos que el jefe del Estado mexicano. Hoy en su columna del periódico Milenio, Carlos Pusch hace algunas preguntas bien interesantes que me permito reproducir. A ver tú qué respuesta le encuentras. Adelante. La primera: ¿fue desde el principio que se armó un caso con alfileres y pocos fundamentos legales con tal de cumplir un objetivo político? 2. ¿Fue en los años posteriores en que otros procuradores le quitaron atención y no lo defendieron frente a los tribunales? ¿Fue en esta última etapa cuando simplemente el Ministerio Público abandonó el caso? ¿No pueden ni en los casos más importantes triunfar frente a experimentados y conocedores abogados privados? Mira, yo lo que te puedo decir... son preguntas muy relevantes. Sí. Yo lo que te puedo decir, y coincido aquí con Ricardo Rafael, es que el maestra Elbester Gordillo la apresaron por motivos políticos, pero también la han liberado por motivos políticos. Es decir,
es otro caso más que se suma en México al uso político de la justicia. Diría uso faccioso, diría Diego Fernández. Desde luego, y me parece que es una pena para aquellos que pensamos que los corruptos tienen que estar en la cárcel, tienen que pagar las consecuencias. Porque a mí sí me queda claro, yo no sé si la maestra Elbester Gordillo lavó dinero o no, o si había crimen organizado o no, los jueces dicen que no, pero de que era ostensible, de que era ella misma presumía una riqueza que no concordaba con sus ingresos como maestra y como líder sindical, pues ella misma lo presumía. ¿De dónde salió esa riqueza del Elbester Gordillo? El Elbester Gordillo era una de las mujeres más ricas de México. El Elbester Gordillo vive en uno de los barrios más lujosos del país, viajaba en aviones privados. ¿De dónde sacó ese dinero? Entonces, a mí lo que me parece es que debieron de haber perseguido a Elbester Gordillo por enriquecimiento ilícito. Ahora, y corrupción. No le están declarando inocente, simplemente la están exonerando, están sobreseyendo el caso. Ya, pero ya está exonerada, está en libertad absoluta. Ya puede hacer lo que quiera, ya es ciudadana, ya puede recuperar, lo cual me lleva al otro tema, va a regresar a la política, ya recuperó sus derechos ¿Alguna políticos. vez se fue de la política? Bueno, esa es una buena pregunta, y si quieres, está aquí otro amigo tuyo, que soy yo. Sí. Te recuerdo que ¿también tú? Sí. Bueno, así nos llevamos ya. Yo sí me considero tu amigo, mi querido Pepe. El otro Espero también, que tú también. El otro también, sí. No, bueno, pero lo que te quiero recordar es que tú el año pasado tuviste un intercambio muy duro con Andrés Manuel López Obrador aquí en los micrófonos, sí, porque le preguntaste de la maestra. O sea, lo que prendió a López Obrador, hoy presidente electo de México, lo que lo prendió fue la pregunta de si estaba apoyando el Elbester Gordillo a Morena en el Estado de México. Bueno, hoy creo que ya no tenemos duda de que la maestra Elbester Gordillo no solamente apoyó a Morena en el Estado de México, sino que apoyó a Andrés Manuel López Obrador en esta última elección. Y entonces, pues ahí está el tema de una maestra que digamos se alió con López Obrador, y la pregunta es si va a regresar a la política, si va a regresar al sindicato. ¿Qué va a significar esto? ¿Hay una alianza con López Obrador o no la hay? Nada más para cerrar el tema de la PGR y las acusaciones que se van decía ayer Rafa Cardona, al tacho de la basura. Sí. Te pongo lo que acaba de decir Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, señalando que ella está de acuerdo en la disposición de los jueces respecto a que no hubo el sustento jurídico suficiente. Era un caso endeble, dijo. Era un caso endeble. Sí. Lo dijo ayer, lo tenemos, lo que dijo ayer Olga Sánchez Cordero. La coincidencia en los tiempos, yo siempre he dicho que las resoluciones de los tribunales y de la Suprema Corte no son tiempos políticos. No creo que sean tiempos políticos cuando un tribunal resuelve. En un momento dado, su abogado del Toro presentó un recurso de atracción que no estamos obligados, obviamente, tú sabes que son temas de legalidad, pero sí, a través de la atracción, la Corte podía hacerse cargo de temas de legalidad, y lo presentó en la primera sala. Y lo que sí te puedo decir es que yo, en lo personal, sí detecté pues varias situaciones en donde no estaba muy armada y muy fortalecida la acusación. ¿Pero una acusación no sólida? No sólida, por ejemplo, te pongo... ¿No sólida o endeble, Olga? Pues, como lo quieras llamar. Por ejemplo, te pongo este tema. Para que exista el fraude fiscal, se requiere necesariamente como requisito de procedibilidad que se haga una especie de liquidación de los adeudos, entre otras cosas, y una visita domiciliaria con ciertos temas, ciertos protocolos o procedimientos en donde se determine una cantidad de defraudación fiscal, por supuesto, ¿no? Sí. O que haya defraudado. No se hizo esto.
es un requisito de procedibilidad para un fraude fiscal. Bueno, todo esto lo estaba comentando ayer en una entrevista aquí en Grupo Fórmula con Ciro Gómez Leiva, la próxima secretaria de Gobernación. Es un desastre la Procuraduría. Es un desastre. Mira, en aquel entonces, cuando la detienen, el propio procurador Jesús Murillo Caram reveló que de 2008 a 2011 se desviaron sistemáticamente recursos de las cuentas de los trabajadores de la educación, una acusación gravísima, a cuentas de personas físicas que posteriormente fueron retiradas mediante cheques de caja y transferencias, triangulando recursos a cuentas de personas físicas y morales. Todo esto no se sustentó ante los jueces. Bueno, y otra cosa que no sustentaron es que ¿de dónde salieron esos fondos? Pues del sindicato. Y el sindicato pues puede decir, pues sí, es dinero nuestro, y nosotros se lo gastó la maestra en Newman Marcos, pues sí, y nosotros le damos permiso a la maestra de que se gaste estas cosas en donde se le pegue la gana. Pero mira, Pepe, yo lo que aquí quisiera resaltar es hacia adelante. Este es otro caso más que nos demuestra que las instituciones de procuración de justicia están podridas en México, o déjenme refrasearlo, están hechas para hacer política, no para hacer justicia. La pregunta es si el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador va a seguir por el mismo camino que todos los presidentes anteriores de México, que han utilizado la justicia con fines políticos, y tú que ya llevas mucho tiempo en esto, ya has tenido cuenta de informar varios de esos casos que son políticos y que a la postre se caen, o si va a haber realmente un cambio. Ellos hablan de cambio, de una cuarta transformación. Para mí un cambio es que se haga justicia, que haya fiscales que efectivamente tengan capacidad de investigación para meter a los corruptos a la cárcel por el delito de corrupción. Eso es lo que se necesita en México. No nos sorprendamos, Pepe, que pronto Javier Duarte salga libre por falta de pruebas. O que nunca... ¿Que ya le llegó a su celda un rayito de esperanza? Pues si quieres ponerlo así. o que nunca vaya a pisar la cárcel el otro Duarte, César Duarte, el de Chihuahua. El que anda a juido. Así es. Es decir, otra vez estamos, para mí me resulta muy frustrante, porque yo sí creo que el principal flagelo de este país es la corrupción, y yo sí creo, a diferencia de otros, que los corruptos tienen que ir a la cárcel. La corrupción se va a terminar el día que el ejemplo, que cunda, que hay un efecto de demostración en el que los corruptos acaben en la cárcel. Hoy, ese ícono nacional de la corrupción, que es el Bester Gordillo, no está en la cárcel, está libre y muy probablemente vaya a regresar a la vida político, sindical y educativa del país. Así termina el sexenio del presidente Peña Nieto. Y así termina el comentario de Leo Zuckerman. Y si nos dejan... Ponle las golondrinas. No, esta sí merece las golondrinas. Sí, no sé.